máxima del torneo de Primera División. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 46%. Aquí comienza La Lupa en la Historia con Mariela Salmo, un dossier donde el pasado y el presente se dan la mano. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Lupa en la Historia. Esperamos que hayan empezado un año con mucha energía, con muchas ganas, porque nos vamos a caminar, nos vamos de peregrinación. Este mes vamos a hablar en el podcast de las peregrinaciones. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que dos de los cultos más importantes que existen han festejado una de sus principales ceremonias en el mes de diciembre. Estamos hablando tanto del culto católico como del culto judío. El culto católico, la Navidad, aquellos que profesamos la religión católica, celebramos en el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. Y aquellos que profesan la religión judía, en fines de noviembre y principios de diciembre, festejan Hanukkah, ¿sí? Que es la celebración del milagro del aceite. Es un milagro que se produce al este aceite durar mucho más tiempo del que debía, iluminando el recorrido que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar sobre las distintas peregrinaciones, su historia. Vamos a hablar también de la peregrinación a la Meca, aquella peregrinación que hacen los islámicos, ¿sí? Los que profesan el culto del Islam. Vamos a hablar de las católicas, como ya dijimos, del judío. Voy a hablar principalmente también de una experiencia personal que tuve al hacer la peregrinación más famosa que tenemos acá en Argentina, que es la peregrinación juvenil a la ciudad o basílica de Luján, ¿sí? Pero antes de meternos de lleno hacia cada una de las peregrinaciones, vamos a hablar en general un poquito de qué significa peregrinar, ¿sí? ¿Qué significa esta cuestión de caminar y qué sentido tiene, qué significación le da cada religión, cada culto, vamos a llamarlo así, para que quede más clarito, ¿sí? Y vamos a ver que esos tres cultos, el islámico, el judío y el católico, tienen su peregrinación hacia un lugar especial, particular, ¿sí? Y las peregrinaciones, ¿sí? Tienen que ver con ese encuentro con lo divino, con la fe que se profesa, que cada uno de estos cultos profesa a su Dios, a su profeta, etc. Y también tiene que ver con una cuestión de acto de penitencia y de pedido de perdón, ¿sí? Estas peregrinaciones. En ese sentido, los peregrinantes buscan la absolución de sus pecados, ¿sí? Diríamos los católicos, ¿sí? No solamente el hecho de ir a confesarnos el domingo antes de la misa, sino también quizás como un acto de contrición, diríamos también los católicos, en el sentido de ir a hacer como la penitencia, ¿sí? La resolución de la penitencia. La historia de las peregrinaciones, ¿sí? Comienza en la antigüedad, ¿sí? Tiene raíces, como casi toda esta cuestión religiosa, judías, raíces judías, ¿sí? Se hacían las peregrinaciones a Jerusalén, ¿sí? Y estas peregrinaciones se consolidaron con el cristianismo en los primeros siglos, ¿sí? De
obviamente del culto cristiano. También vamos a ver que recorreremos 3 peregrinaciones, ¿sí? Como ya dijimos, una peregrinación católica, una peregrinación judía y una peregrinación musulmana. Con respecto a la católica, vamos a hablar de la peregrinación a Santiago de Compostela o el famoso Camino de Santiago. En cuanto al rito judío, o culto judío mejor dicho, vamos a hablar de la peregrinación al Muro de los Lamentos. ¿Y qué es este Muro de los Lamentos? ¿Y cómo se llegó a... qué características tiene? ¿Cuál es la intencionalidad con la que se hace estas peregrinaciones? Y, como dijimos, también vamos a hablar de la peregrinación a la Meca, que es el culto islámico, ¿sí? Que todos los años los creyentes del Islam realizan. Vamos a ver también cuáles son sus características y demás. Y como dijimos, vamos a hablar para cerrar el programa sobre la peregrinación tan importante que se hace acá, por lo menos a nivel católico, de la peregrinación juvenil, ¿sí? Estamos hablando de la peregrinación juvenil a Luján. Recordemos que también se hace una peregrinación los 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, para los católicos, pero la más concurrida, la que más trasfondo tiene, más información se da, más relevancia, digamos, a nivel de noticias y de gente que la lleva a cabo, es la peregrinación juvenil que se hace en octubre. Pero, como ya les dije, vamos a ir de a poquito, vamos a ir desgranando cada una de estas peregrinaciones. Como les venía diciendo, esta cuestión de peregrinar ya se hacía desde la antigüedad, digamos. Vuelvo a repetirlo, el culto judío, a Jerusalén, ¿sí? Y se van a hacer más importante con la imposición, o mejor dicho, la oficialización, ¿sí?, del culto católico, ¿sí?, en los primeros siglos, ¿sí?, de la era cristiana, como le decimos nosotros, ¿sí? Va a ser el recorrido que hacían los apóstoles, va a ser esta cuestión de ir a Tierra Santa, ¿sí?, cosa que va a traer también en su momento, tema para otros podcasts, para otros programas, el tema de las cruzadas, ¿sí? Pero va a tener mucho que ver el hecho de que la Iglesia empieza a tener su gran poderío en la época medieval, ¿sí?, con esto de que las peregrinaciones se empiecen a generar con mayor frecuencia, ¿sí?, y a diversos sitios, ¿sí?, empezando por Italia, mayormente. También se han hecho peregrinaciones al Vaticano, peregrinaciones a la Santa Iglesia, como se le llama, que es el Vaticano, peregrinaciones, como vamos a ver en el próximo bloque, al Camino de Santiago, ¿sí?, en Santiago de Compostela, España, ¿sí?, y diferentes lugares así, donde han ido recorriendo los distintos apóstoles. En este caso, recordemos, la religión católica es la que como que más influencia ha tenido en las cuestiones de las peregrinaciones, ¿sí? Más allá de que, como dijimos, comenzó siendo del culto judío, ¿sí?, para adorar a su Dios también. Pero quizás la que más expandió esta idea de peregrinar fue la católica, la religión católica. Más allá de que, como se sabe, el pueblo judío fue un pueblo errante, un pueblo que vagó, según sus creencias, durante 40 años por el desierto hasta encontrar la tierra prometida por Dios, ¿sí? Esa es la creencia, y es más, es parte también de la creencia católica, ¿sí? Porque si uno empieza a leer el Antiguo Testamento, lo compartimos tanto a los que formamos parte
del culto católico como del culto judío, ¿sí? Las dos creencias comparten el libro sagrado del Antiguo Testamento. Así que bueno, como ya venimos diciendo, todas estas peregrinaciones tienen que ver con una cuestión de contacto con lo divino, con esta cuestión de pedir perdón, de agradecimiento muchas veces también. Vamos a ver que los judíos, su muro de lamentos, cuando toquemos bien específicamente la peregrinación, tienen una ceremonia, un rito, digamos, de poner un papelito en ese pequeño muro, ¿sí? Donde piden, no deseos, sino piden favores a Dios, piden milagros y, y oran por eso, para que esos milagros se realicen. Así que, como dijimos, tiene que ver con esa cuestión de sentirse más cercano a Dios, sentirse más en paz también con uno mismo, en gracia, diríamos los católicos. Así que ya vamos a ir viendo de a poquito, como ya les dije, y creíamos que era oportuno, ya que, como dijimos, estamos en enero y el mes pasado, tanto los católicos como los cristianos, como los judíos, celebramos nuestras festividades. Era oportuno hablar de las peregrinaciones. Y aparte, porque me toca también de cerca haber participado en varias oportunidades de estas peregrinaciones. No así de la española, sino de la argentina. Pero bueno, vuelvo a agradecerles. Me estaba olvidando de un pequeño detalle, darles las vías de comunicación. Así que vamos a aprovechar estos minutitos antes de la pausa para que ustedes puedan tomar papel y lápiz y anotar. Porque tenemos una nueva vía de comunicación que es amonline0.wordpress.com. Esa es una de nuestras vías de comunicación. Después tenemos un canal de YouTube, un nuevo canal de YouTube, que es el canal de la radio de AM Online. Lo buscan así en YouTube, AM Online, donde vamos a ir subiendo los programas y ustedes los pueden descargar, escucharlos y demás. Tenemos los blogs, ¿sí? Ustedes ya saben el blog de lalupalahistoria.blogspot.com. También el blog de AM Online. Así que tenemos todos los blogs, todo para que ustedes nos dejen likes, mensajitos y nos comenten un poco su experiencia también con las peregrinaciones, ¿por qué no? En este caso, o algún tema que les gustaría que tratáramos. Recuerden también que tenemos el programa con el cine y la historia. Y quizás ustedes tienen ganas también de proponernos algún tema que les gustaría que tratáramos. Así que nuestras vías de comunicación están abiertas para que ustedes nos ayuden a armar el programa, porque estos programas son por y para ustedes, como decimos en nuestra pauta publicitaria. Hablando de pauta publicitaria, vamos a un brevísimo corte y volvemos a tratar el tema de las peregrinaciones. Este programa sale al aire gracias a Radiofrecuencia Online, con la operación técnica de Javier Mangiori y la producción de Eliana Díaz. No olvides participar de la radio, porque sin ustedes, los oyentes, esta comunicación no es nada. Una radio siempre se hace por y para los oyentes. Podés contactarte con nosotros vía mail a radiofrecuenciaonline@gmail o al celular 15 2700 5890. Comienzo espacio publicitario. Escucha todos los martes a las 22 horas la hora Viti con Jorge Ginás. Martes, 22 horas, la hora Viti por AM Online. Los sábados, 23 horas, aparecen las sombras de la noche y comienza una cita con la radio y los cómics. Sábados, 23 horas, la noche y los cómics, por AM Online.
Hay una hora para reflexionar sobre el amor, la amistad y el saber. En vivo y en directo desde el campus de Ciudad Universitaria, la pandilla del Big Bang. Martes 20 horas, por AM Online. En la frecuencia abierta transmite el Imaginifor 9, AM Online. Fin de espacio publicitario. Que la alegría de estas fiestas te acompañe todo el año. Es el deseo de todos los que hacemos AM Online. Bueno, volvimos y es el deseo de todos nosotros que la alegría de estas fiestas nos acompañe durante todo el año. Exactamente, ese es nuestro deseo para este año que ha comenzado. Siguiendo con nuestro programa, vamos a empezar a hablar de la peregrinación al Muro de los Lamentos. ¿Sí? La peregrinación que viene de la tradición judía. Es la peregrinación al Muro de los Lamentos o Muro Occidental. ¿Sí? Es una tradición milenaria que se intensificó, ¿sí?, luego de la destrucción del segundo templo por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Y se convirtió en un lugar de duelo y oración por la pérdida de la soberanía y la conexión divina, ¿sí?, donde los judíos se lamentan, oran por la redención, un ritual documentado desde muchísimos siglos y que se consolidó con el nombre popularizado por los viajeros europeos, ¿sí? O sea, son los viajeros que han visto esta peregrinación quienes le han puesto este nombre, ¿sí? La peregrinación al Muro de los Lamentos. ¿Sí? Este muro occidental o Muro de los Lamentos es una de las pocas estructuras que quedó en pie del complejo del segundo templo, que había sido construido por Herodes el Grande sobre el monte Moriah, ¿sí?, y era el lugar sagrado donde antes estuvo el templo de Salomón, otro de los hombres importantes dentro del culto judío, obviamente, el templo de Salomón, el gran sabio. Como dijimos, este término, Muro de los Lamentos, ¿sí?, o Muro Occidental, fue acuñado por los viajeros cristianos que veían en los siglos XVIII y XIX las vigilias y los llantos de los judíos que acudían a orar y a lamentarse por la pérdida de ese templo que había estado en ese lugar. Como dijimos, los peregrinos que se acercan hasta el Muro de los Lamentos dejan notas, rezan. Esas notas, como les decía antes en el bloque primero, se ponen en las grietas de las piedras, ¿sí? Se hacen meditaciones y estos papelitos, con las peticiones, son las que luego siente el que va a esa peregrinación que Dios le cumple, ¿sí? O sea, es el pedido hacia su Dios, hacia el Dios, en este caso judío, que estos creyentes piden para que les cumpla, ¿sí? Pedido de un trabajo, una salud, cuestiones de cada uno, que no tiene más que esa idea, ¿sí?, de petición. Y la explanada actual, que era mucho más amplia, fue creada después de la Guerra de los 6 Días, esa famosa guerra de 1967, y demolieron edificios cercanos para hacer la explanada mucho más grande, ¿sí? Entonces tenemos este Muro de los Lamentos. Si ustedes han visto documentales o películas mismas donde se trata el tema, han visto cómo
estos peregrinos se acercan hacia ese muro, apoyan su frente en la pared, rezan, se lamentan, ponen estos, como dijimos, papelitos con sus peticiones. Y vamos a ver que todas estas peregrinaciones ya han traspasado a cada uno de estos cultos. Y muchos extranjeros, más allá de que profesen o no ese culto, van hacia esos lugares y realizan estas peregrinaciones como una cuestión casi de experiencia mística, más allá de la religión que profesen. Pero bueno, vamos a ir para un análisis final del tema. Nos vamos a meter ahora con la peregrinación a la Meca. ¿Han escuchado que todos aquellos creyentes del Islam, los islámicos, tienen que peregrinar una vez en la vida a la Meca? ¿Sí? Todo musulmán adulto, ¿sí? Estamos hablando. Pero para esto tiene que tener también medios económicos para poder hacerlo y estar en un buen estado físico, porque resulta una peregrinación un tanto desgastante, ¿sí? Porque debe realizarse con un buen estado físico, como decíamos. Se trata, como dijimos, de un viaje anual, se hace todos los años, a la ciudad sagrada de la Meca, que está ubicada en Arabia Saudita, para cumplir con una serie de rituales religiosos que son muy específicos, rituales enseñados por el profeta Mahoma, que incluye uno llamado tawaf, que es dar las vueltas alrededor de la Kaaba, que se considera la primera casa de adoración del único Dios, que tienen los musulmanes, obviamente. Recordemos que estas religiones son religiones monoteístas. ¿Sí? ¿Qué significa ser monoteísta? Religión de un solo Dios. ¿Sí? Se cree que esta casa de adoración, los musulmanes creen que fue construida por Adán y replica la casa celestial de Dios, ¿sí? Aquella que Adán tuvo la posibilidad de conocerla cuando estaba en el paraíso. Contiene el trono divino, circunvalado por los ángeles, un trono divino, y también hay que pasar un tiempo en el Valle de la Mina y ascender al monte Arafat. Por eso hablamos de esta cuestión no solo de económica, sino una cuestión de estado físico, de buena salud, por esta ascensión hacia el monte Arafat. Y esta peregrinación va a tener lugar durante el mes islámico de Dhu al-Hijjah. ¿Sí? Intentamos buscar si podíamos encontrar cuál era la correlación con el occidental y me costó mucho y no la encontré, así que vamos a nombrarlo simplemente sin dar la correlación con la occidental. ¿Sí? Y dura 5 días esta peregrinación, ¿sí? A la Meca. Es muy conocida. Hace un par de años atrás, desgraciadamente, en una de estas peregrinaciones hubo una alud y hubo varios fallecidos, lesionados y demás. Pero bueno, tiene que ver con las creencias de cada uno y bueno, esto es sentirse que está en paz con su Dios, que cumple con ese mandato divino, ¿sí? En este caso, por eso se habla de que por lo menos una vez en la vida, siendo adulto, el que profesa la religión islámica tiene que ascender hasta la Meca, ir en camino hacia la Meca y ascender al monte Arafat y hacer este ritual de recorrer la casa, lo que era la casa divina y demás. Pero tenemos también para ir al católico, al rito católico, tenemos la peregrinación de Santiago de Compostela.
Esta peregrinación se remonta al siglo IX, de lo que se conoce como era cristiana, tras el descubrimiento milagroso de los restos del apóstol Santiago, ¿sí? En Galicia. Se encontraron restos del apóstol Santiago y de sus discípulos cerca de Galicia, y lo encontró un ermitaño llamado Pelayo, ¿sí? Encontró sus tumbas, ¿sí? Y convirtió a Compostela, ¿sí? En el gran lugar de peregrinación, en el gran centro de peregrinación. De esa época, de la época, estamos hablando de la época medieval, ¿sí? A se sumó a la que se hacía a Roma y a Jerusalén, ¿sí? A la Tierra Santa, ¿sí? Esto estaba motivado por la fe, como veníamos diciendo, la penitencia por los pecados y el desarrollo cultural, ¿sí? Y que tuvo como finalidad también generar rutas que conectaron Europa y aumentaron y fomentaron el intercambio de ideas, ¿sí? Y alcanzó su apogeo en los siglos XII y XIII y fue revitalizándose hasta hoy. Tuvo un periodo en el que bajó, digamos, por decirlo de alguna manera, no tuvo un auge, pero hoy quien quiera hacer una peregrinación a Santiago de Compostela tiene muchísimas opciones turísticas, es más, hasta ya fuera de lo que es una cuestión religiosa, lo puede hacer desde un ámbito turístico, simplemente para conocer el camino, esa ruta, sin necesidad de profesar, como ya habíamos venido diciendo, la religión católica en este caso, ¿sí? Todas estas vamos viendo que no es necesario profesar directamente la religión para acercarse hacia el lugar donde se hacen estas peregrinaciones. Es así. En esta peregrinación, en la de Santiago de Compostela, existen varios símbolos, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es una vieira o concha de vieira, ¿sí? Que está asociada a la leyenda del caballo y el jinete que emergieron del mar cubiertos de estas vieiras, ¿sí? Y otra de estos símbolos es un bordón, que es un bastón, y una escarcela, que es una bolsa, ¿sí? Que los peregrinos recibían como parte del ritual de inicio y eran bendecidos durante la caminata, ¿sí? Esta peregrinación recorre varias ciudades, tiene varios puntos de descanso también, no es una peregrinación que se hace directamente, ¿sí? Y, como veníamos diciendo, tras un declive, ¿sí? Resurgió con fuerza en el siglo XX, ¿sí? En el siglo anterior, ¿sí? Y es una ruta popular hoy mismo, no solo, como veníamos diciendo, religiosa, sino también cultural y de autodescubrimiento. Y con varias rutas declaradas, o sea, por eso decíamos que tiene varios caminos distintos, la ruta de Santiago, para ir como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y tenemos entonces esta gran peregrinación que recorre varias ciudades, como ya dijimos, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y para terminar este podcast de hoy con las peregrinaciones y descansar un rato de estas caminatas y nuestros piecitos, vamos a hablar de la peregrinación juvenil a Luján, ¿sí? Y en este contexto les voy a contar mi propia experiencia, ¿sí? Esta peregrinación juvenil a Luján se hace el primer fin de semana de octubre, ¿sí? Se sale en comunidad desde la ciudad de Liniers, la localidad de Liniers, ¿sí? Bajo el puente de la General Paz, que para quienes no son de Argentina y demás, es la que divide la parte provincia de la capital. Y está justo ahí el santuario de San Cayetano. Es un patrono del trabajo, de la familia y demás, que también tiene su propia celebración. Ahí se juntan toda la gente, nos juntamos, y
se emprende la caminata, ¿sí?, hacia la Basílica de la Virgen de Luján, ubicada en la localidad de Luján, la ciudad de Luján, cuya historia tiene una leyenda que cuenta que al ser trasladada en una carreta la imagen de la Virgen de Luján, los bueyes que llevaban esa carreta no quisieron caminar más hasta llegar a un cierto punto, ¿sí? Estaban siendo trasladadas y de repente los bueyes no quisieron caminar más, no hubo forma de hacerlos que moviesen la carreta. ¿Qué se decidió entonces ante la imposibilidad? Se decidió que la Virgen se quería quedar en ese lugar y se le construyó la basílica, ¿sí? Basílica a la que se va caminando en esta peregrinación que dura desde la mañana del día sábado hasta la madrugada del día domingo. Por lo general se termina el domingo por la mañana en una misa popular, ¿sí?, que se da en la basílica. Y en mi experiencia, yo fui con una de las iglesias, ¿sí?, en las que preparan todas estas peregrinaciones. Podés ir con tu iglesia o podés ir, como veníamos mencionando, reuniéndote en Liniers y saliendo todos juntos. ¿Cuál es la posibilidad o la diferencia, mejor dicho? Si vos vas con tu iglesia, ¿sí?, la iglesia te provee de paradas estratégicas y de hidratación, de comida, ¿sí? Y ante la imposibilidad de seguir caminando, llegar hasta el propio Luján en el micro que la iglesia pone, ¿sí? A mí me ha pasado, yo fui 3 veces. La primera vez que fui, no llegué, me subí y intenté hacer un tramo en el micro, seguir, y no pude, ya mis piernas no me daban, los pies ya estaban muy ampollados. El problema es el calzado. Cuando uno hace estas peregrinaciones tiene que ir con un calzado muy cómodo, porque las caminatas empiezan a hinchar los pies, obviamente, y se hace difícil. Llega la noche y se hace difícil. En la segunda oportunidad hice un tramo en el micro y sí llegué hasta la puerta de la basílica. Entramos, dimos toda una vueltita y salimos. Porque hay tanta gente que es imposible quedarse más de 2 minutos, porque es muy concurrida esta peregrinación. Y en la tercera logré llegar desde la salida hasta la puerta de la basílica sin subirme al micro, descansando obviamente en los momentos en que todos teníamos que hacerlo. Parábamos para almorzar, paramos para tomar un refresco a la tarde, paramos ya alrededor de la noche, tipo 9, 10 de la noche, para cenar. Y después de cenar, ahí ya es el último tramo, se hace ya en las últimas kilómetros para llegar. Hay que decir que hay unos casi 70 kilómetros, entre 65 y 70 kilómetros de recorrido desde Liniers a la Basílica de Luján. Entonces, imagínense, si encima te toca un día de agobiante calor, es bastante difícil. Es una experiencia muy, muy importante para esta conexión que siempre venimos hablando en este programa con tus creencias, con vos mismo también, y con la comunidad que te representa, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención ver que pasaban mamás con los carritos de los chicos, por ejemplo, o gente que eran a las 2 de la mañana y seguían caminando con el equipo de música al hombro y la música, y alentando a que siguiéramos caminando como si fueran las 8 de la mañana que habíamos salido de nuestro punto de partida.
Es impresionante realmente esta manifestación. Es otra, desgraciadamente, es otra de las peregrinaciones que han ido también perdiéndose un poco en su interés. Antes, cuando éramos más chicos, hasta se salían las tapas de los diarios, en las noticias de la televisión, las radios, era como muy popular, muy llamativa esta gran peregrinación. Estos últimos años hasta casi pasa desapercibida. Si uno no sale, no está cerca, por ejemplo, de la calle Rivadavia, ¿sí? Que es la avenida Rivadavia, mejor dicho, que es la avenida por la que se camina hacia Luján, casi diríamos que no te enterás qué pasó. ¿Sí? Porque, o si, por ejemplo, no llegás a salir ese día precisamente, que se corta, quizás si salís sí, porque hay un poco de incomodidad para aquel que tiene que tomar un colectivo o ir en coche, porque se corta la calle durante un par de horas, sobre todo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o las 3, que es en donde el flujo mayoritario de gente pasa por esa zona. Entonces, bueno, ahí sí te enterás. Pero si uno, por ejemplo, pasó tranquilo el fin de semana en su casa sin ir a ningún lado, hasta casi ni te enterás porque pones la tele o las noticias de internet y no hay. Pero bueno, desgraciadamente sería muy lindo. Uno quería hacer este programa para poner un poco de nuevo en movimiento toda esta cuestión. No hablo solo por lo católico, hablo de la cuestión de profesar una fe, de la creencia, de esta cuestión, porque si nos ponemos a analizar, y esto ya para ir terminando y cerrando este programa, si nos ponemos a analizar todos los cultos que hemos nombrado, el judío, el católico, el musulmán, tienen como principal característica el amor, el respeto hacia el otro, ¿sí? Esa cuestión de el prójimo, de la importancia que tiene el prójimo, la comunidad, ¿sí? Y realmente en estos tiempos que se está perdiendo esa cuestión, a mí me pareció apropiado, digamos, intentar poner nuestro granito de arena desde acá, pequeñito, pero bueno, si no se empieza, aunque sea con el granito de arena, no existiría la playa, ¿sí? Porque ese granito de arena a lo mejor logra que venga otro y ponga otro granito y así hacemos la playa. Que vuelva a surgir esta cuestión de esa fe, de esa cosa de la hermandad, de volver a sentir que el otro es mi hermano, no mi enemigo. Pero bueno, son tiempos difíciles, todos lo sabemos. No hablo de algo en particular, sino del mundo en general, ¿sí? Es una cuestión donde la cuestión del otro es muy individualista, no hay otro, soy yo y nada más. Bueno, me pareció muy, muy lindo poder hablar de algo que genera esa comunidad, esa unión con el otro, ese sentirme parte de algo importante y sentirme que otro es como yo. Así que bueno, queríamos dejarles este mensaje. Esperemos que les haya agradado, gustado este podcast que hemos hecho y que mi experiencia los anime a aquellos que profesan la religión católica a unirse en las próximas veces que escuchen que existe la peregrinación a Luján. Y bueno, les deseamos que tengan un hermoso año, que nos sigan escuchando, que se queden en la radio con la programación que es muy buena. Recuerden todos nuestros medios de comunicación y nos vemos dentro de un par de meses. Y recuerden también que nos vamos a encontrar dentro de muy poquito con el cine y la historia. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Historia.
Quédate en AM Online. Ya llega Resumen Deportivo con Claudio García.